Laje lo recontrabancó a Milei con la reforma del Banco Central. Quiero buscar a Lucrecia. Lucrecia. Antonio, el presidente Javier Milei adelantó los cambios en la Carta Orgánica del Banco Central, publicó una nota el domingo en el diario Clarín, en donde adelantó cuáles van a ser esos 5 cambios al menos. La función fundamental del Banco Central va a ser preservar el valor de la moneda. Con esto se va a dar marcha atrás a la reforma que se llevó a cabo durante el último gobierno de Cristina Kirchner, en donde se llevó a cabo que el objetivo del Banco Central era incluso desarrollar la equidad social. El objetivo del Banco Central de Cristina Fernández y Marco del Ponte era financiar el descontrol de gasto del Estado. Esta reforma para mí es central, Es clave. Después el punto 2, porque quizás el punto 1 es en términos teóricos, pero en términos prácticos el punto 2, se prohíbe el financiamiento del Banco Central al Estado Nacional, es el Tesoro como se entiende, pero también a las provincias y los municipios, todo lo que se conoce como los adelantos transitorios que le daba el Banco Central al Ministerio de Economía. Y el punto 3 es donde Milei dio más precisiones en esta nota que publicó, porque tiene que ver cómo se nombra al presidente del Banco Central y al directorio. Lo que dice Milei es que se va a mantener ese mecanismo de nombramiento, pero los cambios tienen que ver con la remoción, porque para poder remover al presidente del Banco Central o a los miembros del directorio vas a necesitar 2/3 de la Cámara de Diputados y 2/3 del Senado. Claro, recordemos que el Banco Central en teoría es autárquico, con lo cual no va en línea con los gobiernos, con los cambios de gobierno, que esto es lo que busca asegurar eso. Exacto, Antonio, es lo que vos marcás. Hoy, por la Carta Orgánica que está vigente del Banco Central, el mandato del presidente del Banco Central es por 6 años, y ese pliego, como muy parecido a lo de los jueces, tiene que ser aprobado por el Senado. Yo ayer consulté cómo está la situación de Santiago Bausili y los miembros del directorio. Todavía ese pliego nunca se aprobó, así que quizás con el envío de esta reforma de la Carta Orgánica se aprueban esos pliegos que todavía están pendientes. Cuarto punto, se restringe el pago de dividendos del Banco Central al Tesoro y se eliminan las letras intransferibles, que eran esas letras que le daba el Tesoro al Banco Central a cambio de reservas. Sí. Esto va a ser presentado por cadena nacional, ¿no? Eso es lo que se espera, que sea por cadena nacional. Esta semana, se habló del miércoles. Esta semana hay que ver después cuándo termina tratándolo el Congreso, porque, recordemos, entra en receso. Esto es puesto en letra lo que anunciaba el presidente Javier Milei en campaña: vamos a cerrar el Banco Central, que no es lo que va a cerrar, pero el Banco Central tiene funciones que son indelegables, sobre todo de control del sistema monetario, del sistema bancario. Ahora, estos 2 puntos iniciales es básicamente cerrar el Banco Central como se lo conoce. Hasta ahora el Banco Central, sobre todo en el gobierno de Cristina Fernández, que es cuando se hizo esto, el Banco Central es uno de los principales responsables, manejado por el gobierno de turno, de la inflación que tenés, pues emite. Esto es clave como reforma. Sí, el punto 2, o sea, el término 1 es lo teórico, el punto 2 es eso que, con esos adelantos transitorios que le daba el Banco Central al Tesoro, lo que hacía el Banco Central era imprimir, con eso se generaba inflación y después vos, todas las bolas de letras gobierno, que tenías que tener, gastabas, no te preocupabas, total, después el Banco Central emitía. Exacto. Eso se termina. Se termina, y también muchas veces las consecuencias de esa emisión ilimitada, porque para llevarlos a términos prácticos, muchas veces el Banco Central no sabía cuántos pesos tenía que emitir, emitía además, después tenía que emitir letras para volver a soplar esos pesos que quedaban muchas veces en tenencia de los bancos, y se generaban esas famosas bolas que en cualquier momento te podía generar una corrida. No, pero además se generaba que los bancos directamente dejaran de trabajar de banco, se dedicaban a esto. Su gran negocio sin prestar un peso y sin prestar al sector productivo es lo que corresponde. Bueno, vamos a ver, lo va a presentar teóricamente esta semana y después veremos qué pasa en el Congreso. Esperemos que lo aprueben después del receso o quizás antes si logran tratar. Y bueno, es sentido común, queridos amigos. Por fin tenemos un gobierno con sentido común. Pasa que en la Argentina es algo raro, ¿no? Tener sentido común, tener gente prolija. Tengo aquí los puntos, ¿no?
prohíbe el financiamiento del Estado. Por fin, ¿no? Teníamos un banco central con el kirchnerismo que era una máquina de imprimir guita, de financiar todo el despilfarro que hacía el kirchnerismo a través del déficit monstruoso que tenían gastándosela en pelotudeces y en choreo, ¿no? Eso es espectacular realmente. Toda esta cuestión de, preservar el valor de la moneda, ¿no? Preservar el sentido común, tener reglas claras, tener una economía seria. Son cosas que la verdad me pone muy contento que se haga. Me parece que es fundamental. El presidente Javier Milei ha sido muy claro en lo importante de esto, en que el Banco Central tenga reglas claras, que se termine con toda la joda que ha dejado el kirchnerismo, que se ha terminado, por supuesto, en los hechos, porque el Banco Central con Milei está siendo manejado de una manera extraordinaria. Pero también esto permite blindar de cara al futuro, ¿no? Porque uno no sabe en qué momento volverá luego el kirchnerismo o puede llegar a reaparecer una vertiente que no defienda las ideas de la libertad tan al pie de la letra como hace el presidente Milei. Entonces, para cualquiera que venga de aquí en adelante, ¿no? Esto después, el final del camino es, como siempre, la eliminación del Banco Central, que lo ha dicho muchas veces el presidente, por lo cual algo que decía en ese entonces y que sostiene a través también de esta reforma dentro del Banco Central es que, no puede ser que venga un próximo gobierno y en un plumazo te reviente todo, que vuelva a emitir a mansalva. Esto permite tener garantías por lo menos de que va a ser un poco más difícil volver y tirar hacia atrás todo el cambio y todas las reformas que se han hecho para bien en la Argentina. Creo que es algo importantísimo del gobierno Milei esto de que Milei se asegura de que sea cada vez más difícil para un posible kirchnerista que gane en un futuro o un posible candidato de izquierda que gane en un futuro, romper las bases de esta nueva Argentina. Que sea cada vez más difícil, esperemos que sea imposible, ¿no? Que por más que llegue alguien con las ideas equivocadas, va a tener que seguir algunos lineamientos que deja este gobierno y que va a dejar blindados para que no se descontrole la política monetaria, para que no se vaya al carajo la inflación, para que no empiecen a emitir como descerebrados para financiar el déficit, para financiar el gasto y el despilfarro total del Estado. Entonces, son medidas extraordinarias de Milei, pero muy buenas, muy sensatas, para cubrir a la Argentina y que seamos un país que, a pesar de que vayan y vengan los gobiernos y hasta con distintas ideologías, podamos tener una economía estable. Muchas veces se pone el ejemplo de Perú, ¿no? Un Perú que todos estos últimos años, sobre todo, han ido y venido presidentes y con crisis institucionales y políticas tremendas, pero que eso no ha visto afectar a la economía. ¿Por qué? Porque hay reglas claras, porque hay reglas y hay blindajes difíciles de romper, porque hay una independencia. Entonces, eso es importante, eso es muy importante y me parece que esta es la reforma clave, así como lo marca Laje aquí en este video que vimos, y como lo dice siempre el presidente Javier Milei, esta reforma es una reforma clave y fundamental para que la Argentina pase a ser en los papeles un país con sentido común y que no tengas que, porque claro, después de tanto desastre que ha hecho el kirchnerismo, uno tiene que explicar, no, cambiamos, es distinto, pero con estos ítems, y para ese cambio es importante también la imagen que ha tenido el presidente Javier Milei en el mundo, sin dudas, pero estos cambios desde la ley, desde los papeles, también hace que, y va a ser seguramente cuando salga esto, que el riesgo país baje mucho, mucho más, porque van a decir, ahora ya quizás hasta ni con una vuelta de kirchnerismo puedan desarmar algunas cosas que está haciendo Milei. Y eso es proyección de cara al futuro, y eso es importantísimo para la gente que viene a invertir y que te pueden decir hoy en día, sí, está muy lindo lo que hace Milei, pero si no se concretan algunas cuestiones desde las leyes, desde esto y lo otro, te deja un marco donde el siguiente puede aparecer y desarmarlo. Eso es fundamental para Milei y lo entiende muy bien el presidente y lo lleva adelante a través de cosas como esta reforma que prepara para el Banco Central. Te suscribas aquí a Breakpoint Noticias, nuestro canal de novedades de la República Argentina. Este es un canal nuevo, por ahí ya estaba suscrito a Breakpoint. Me decís, Manero, ya estoy suscrito, pero fíjate aquí en el botón de abajo,
Si no estás suscrito es porque este es un canal nuevo, así que te invito a seguirme también en este canal para mantenerte al día con todas las novedades de nuestro país.